Muy bien, entonces, la persona humana. Muy bien, entonces, ya está anotando el título, ya está anotando la fecha, unidad 3 y última. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco. Muy bien, entonces vamos a este temita, la persona humana. Bien, primero vamos a hablar un poco de introducción. Ya usted lo ha visto en el video, ¿no? Cómo realmente una persona va formando eh, su vida, va formando su estado de ánimo. eh, en algunos casos también la persona, ¿no? Cuando va creciendo se vuelve autónomo, va formando valores, va formando ciertas circunstancias para que esto pues haga un hombre de bien y ser útil a la sociedad, ¿ya? Y esto también usted a futuro como padre va a transmitir a sus futuras generaciones. Entonces la persona humana como introducción está constituido por el hombre, tiene alma, es un ser social por naturaleza, es decir, necesita vivir en sociedad para así poder satisfacer sus necesidades, ¿ya? Entonces la persona sí o sí tiene que socializar. Nadie puede vivir solo, obviamente, ¿no? Al principio de nuestra historia, sí, los hombres vivían en las cuevas, podían tener, pues, ¿no? Un lugar donde habitaban, ¿no? Pero ahora no, tenemos que socializar para poder, pues, interrelacionarnos como persona. Entonces, como concepto, la persona humana es todo individuo que tiene esencialmente naturaleza racional, o sea, piensa, actúa, conoce lo que es el bien y el mal. Eso viene a ser una persona humana. Usted es una persona humana, todos somos personas humanas, ¿no? Tanto mujeres como varones. Como individuo tenemos esencialmente a madurar, a pensar bien las cosas. Entonces el ser humano constituye desde el punto de vista biológico una especie, ¿no? Una especie, pues, que se puede adaptar al medio. Antiguamente, científicamente, se denominaba Homo sapiens, a través de la historia se le decía así, ¿no? Del latín que viene a ser homo, hombre, y sapiens, sabio. Homo sapiens, deriva esta palabra científica. Entonces nosotros somos considerados así. Entonces el ser humano es un ser social. Tú eres un ser social que necesitas tener cuidado, cuidarte tú mismo, vivir, desarrollar dentro del grupo que estás formado, ¿no? De repente tu familia, la sociedad, tu barrio, eso es una forma de desarrollo como ser humano. También tú como persona tienes que ser un ser moral. ¿Por qué? Pues esto va a formar tu carácter, ¿no? En cuanto a tus actos, en cuanto a las cosas que, pues, deseas hacer. Muy bien, el hombre también, como ser racional, va a distinguir qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Muchas veces, a veces las personas optamos por el mal, ¿no? Tenemos a cometer tantas cosas, ¿no? Asesinatos, asaltos, robos. Pero si nosotros optamos por el bien, vamos a, pues, ser personas útiles a la sociedad. Obviamente, para que una persona actúe así, hubo ciertos factores, ¿no? Que enfatizaron su forma de vida, su forma de crecer, su forma de pensar. Entonces, un ser históricamente, cultural, tiene la naturaleza hecha, ya, sino que nosotros lo vamos construyendo poco a poco, de acuerdo a las dimensiones, el espacio y el tiempo. Según el concepto fisiológico, el ser humano ha sido estudiado desde tres puntos: cuerpo, mente y sentimientos, ¿no? De esto ya desde el punto de vista filosófico. Muy bien, entonces ya sabemos qué es ser humano, de qué palabra deriva. No te olvides, Homo sapiens, ¿no? Homo, que es hombre, y sapiens, hombre sabio. Muy bien. Entonces seguimos en el tema. ¿Qué características tiene el ser humano? ¿O qué características tienen ustedes como personas humanas?
Bueno, en primer lugar tenemos la libertad, ¿no? Todos queremos ser libres, independientes, obviamente frente a los mecanismos de la naturaleza entera. Entonces el ser humano se define como un ser racional. ¿Por qué somos racionales? Porque pensamos, actuamos, razonamos, ¿no? Y esto nos va a definir como una persona pues, que va a ser sometido a las leyes de un Estado, a la forma, a la moral, ¿no? Que va a crecer en sí mismo. La persona también como característica necesita de su desarrollo pleno, ¿no? El trato consigo mismo, ¿no? Y también con los demás. También la persona tiene autoconciencia, es decir, esta persona por sí mismo define, ¿no? Va a definir su forma espiritual, su forma de actuar, su forma de ser, ¿ya? También la persona humana como característica es un ser social. No puede vivir solo, tiene que estar en compañía, ¿no? De sus semejantes, porque esto le va a ayudar a tener, pues, necesariamente un buen desarrollo, tanto consciente, tanto racional, tener la libertad como característica, que es muy diferente a los animales, ¿no? Los animales, pues, viven de otro modo, muy diferente al ser humano, ¿no? Entonces, el ser humano es un ser consciente, racional, libre, ya que posee derechos, inteligencia, deberes morales, ¿ya? Y tiene instintos de hábitos, ¿no? Evitarse a cualquier ambiente. La persona humana, entonces, según la filosofía, tiene cuerpo, alma. Cuando hablamos de cuerpo, a esto se refiere al cuerpo físico, que está sujeto a leyes biológicas cuando desde el momento en que Paz ha sido procreado, ¿no? Tiende al crecimiento, a tu nacimiento, a la nutrición y posteriormente a la reproducción y a la muerte, ¿no? Eso viene a ser nuestro estado físico. En cambio, el alma, según la filosofía, muestra un principio de movimiento como ser vivo. También dentro de la persona humana, la persona es un individuo que tiene características en cuanto a lo distinto, ¿no? A los miembros de su especie humana. Tiene una unidad que puede dividirse, ¿no? Y se puede esperar muchas cosas de la persona. El ser humano también es un ser social. Tiene que estar en compañía de sus semejantes, en la familia, para poder desarrollar su conciencia racional y su libertad. Entonces hemos visto tres aspectos y algunas características del ser humano. La persona humana entonces es un ser individual, por naturaleza es un ser racional, ¿no? La persona entonces es un elemento dentro de la sociedad como una vida y forma un estado. Cada una de las propiedades que tiene pues el ser humano garantiza, ¿no? La forma como puede ser aceptado y protegido. Recordemos que el Estado peruano protege a la persona. ¿Por qué? Porque les otorga la libertad, la igualdad y la dignidad de vivir como persona. La naturaleza de la persona humana entonces está regida por la ley, ¿no? Como principio, como una ley natural, tenemos que hacer el bien y evitar el mal, ¿ya? Entonces, como ser racionales, eso es lo que tenemos que hacer, el bien y no guiarnos por el mal. Entonces, la inclinación del hombre en sí se habitúa a todas las cosas. El hombre se inclina por la naturaleza, lo que percibe, de su forma de actuar, en las metas, las acciones, ¿no? Y todo lo que desea encontrar. Dentro de las jerarquías de las inclinaciones naturales, el hombre se inclina por el bien común, ¿no? Aquí la persona se conserva como un ser humano. También la persona tiene ciertas diferencias en cuanto a los animales, ¿no? Es decir, el hombre se adecua al ambiente y se divide, pues, ¿no? En ambos sexos, ¿no? Y puede procrear hijos. Eso nos hace muy diferente a los animales, ¿no? La inclinación también conforme a la naturaleza de la razón. Aquí, pues, podemos encontrar la verdad en base a la creencia en Dios, a un ser vivo y adaptarnos a la sociedad. Entonces, hablando un poco más, el hombre tiene que buscar la felicidad. Es muy importante tener ese lado de la felicidad. ¿Por qué? Porque pues el bien
La felicidad pues nos incita a ser personas racionales y nos inclinamos a encontrar el bien espiritual. En este caso, cuando buscamos la felicidad, buscamos el perfeccionamiento y el desarrollo tanto personal, y esto nos anhela pues a vivir en una tierra feliz. Es todo lo que deseamos, es ser felices. También es muy importante que el hombre se adapte a esto de la sociedad y pueda satisfacer sus necesidades, tanto la felicidad, buscar el perfeccionamiento y el desarrollo. Propiedades de la personalidad. Muy bien, la persona humana es una persona digna porque pues presenta respeto a su dignidad, garantiza el supremo orden social. Entonces, la dignidad en la vida social va a depender mucho del estado de ánimo del hombre, ¿no? Porque va a elegir una libre elección, puede escoger, ¿no? ¿Qué es lo que quiere ser a futuro? Trabajar, tener una religión, de repente ser un buen profesional. Eso es parte de la dignidad de la persona. Y esto le va a servir como un medio de desarrollo, tanto en un estado, y esto lo va a facilitar en una condición de vida necesaria. Muy bien, la libertad también es muy importante dentro de las propiedades de la persona. La libertad, ya habíamos dicho, es la capacidad de ser racional y consciente, ¿no? De determinar una opción. Entonces la persona tiende a elegir esto de libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Pues si te inclinas por el bien o si te inclinas por el mal. Tú eliges qué es lo que quieres hacer como persona humana con tu vida. Entonces la persona es un ser libre que elige qué es lo que más le convenga, ¿no? Entonces, es muy importante la igualdad. También todos los hombres somos iguales. En este caso, mujeres como varones somos iguales. Solamente por el simple hecho de ser personas, somos iguales. Muy bien. Entonces, la igualdad es muy importante como personas porque nos va a identificar. Tanto hombres y mujeres tienen un modo intelectual y moral de cómo actúan como personas. También es muy necesario que la persona tenga justicia. ¿Por qué? Porque pues es un deber moral, ¿no? Que toda persona anhela tener, ser libre y vivir como persona en un estado donde pues existe la justicia moral, ¿no? Esto prácticamente debido al aspecto racional como persona y nuestro estado de ánimo. Entonces la justicia es la virtud que cada uno tiene que tener, ¿no? Y ser correspondido como un derecho necesario de ser libres y tener justicia, ¿no? Eso es lo que toda persona queremos alcanzar. Entonces, la justicia se clasifica en justicia legal, justicia tributaria, justicia comunitaria, justicia social. Cada una de estas clasificaciones nos muestran las exigencias, ¿no? De la normativa totalmente fijado en las leyes. Muy bien. El Estado y la persona. La persona humana también está relacionado con el Estado. Ustedes como personas se relacionan con el Estado. El hombre no puede vivir aislado, como lo hemos dicho, necesita de los demás y en base a esto, pues sobrevive y se desarrolla como persona dentro de la sociedad. El Estado protege nuestros derechos, satisface nuestras necesidades con los bienes que se nos otorgan para así llegar a un fin propio, ¿no? Que viene a ser la felicidad y la búsqueda de Dios en estos casos. Entonces Yeah. recordemos que el Estado nos apoya bastante, ¿no? Para crecer como personas humanas y tener una buena relación. En la sociedad también el ser humano o la persona humana encuentra pues eh, mucha cultura, ¿no? En base a la vivencia. Es necesario vivir en comunidad, crecer, ser autónomos, ser responsables. Y de esa manera pues somos valiosos para integrarnos a la sociedad humana. También hablamos de derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos es lo que todo ser humano tiene a alcanzar, es todo aquello que pues propicia a tener una vida o un derecho. Por ejemplo, a ver qué derechos tenemos, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien lo puede decir? ¿Qué derechos nosotros tenemos como personas humanas? Libertad. Muy bien, derecho a la libertad.
derecho a la vida, ¿no? Nadie puede pues atentar como una persona que se está formando en un vientre. Algunos incitan al aborto, pues, ¿no? Pero eso ya es falta o está en contra de los derechos humanos. El derecho al trabajo también, el derecho a la libertad, tener a condiciones dignas. Entonces hay muchos derechos, derecho a la educación, derecho a la alimentación, ¿no? Es parte de nuestros derechos como persona humana, ¿ya? Entonces la naturaleza de nuestros derechos nace en sí mismo en el hombre. Es decir, el Estado nos otorga esos derechos, ¿no? Que provienen como ley natural, pero nosotros debemos de protegerlo y hacerlo valer, ¿no? Si alguien atenta de repente contra tu vida, tienes derecho a reclamar, ¿no? Muy bien, entonces los derechos humanos no son inviolables, son universales y no son indivisibles tampoco, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la persona humana dentro del Estado, esto nos incita a que el Estado le faculte la existencia dentro de una nación. O sea, el Estado nos exige cumplir ciertas leyes, también nos incitan a pagar nuestros impuestos como personas humanas, ¿no? No solo el hecho de que el Estado pueda cumplir, sino que nosotros también tenemos derecho como personas humanas a cumplir con el Estado. Ahora, el impuesto. ¿Alguien puede decir qué es el impuesto? ¿Sabe qué es el impuesto? Bueno, es una forma de que nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Pagando impuestos. Y estos impuestos necesariamente sirven como una forma en que el Estado recauda para poder pagar, pues, ¿no? Los profesores, policías, enfermeros que nos brindan un servicio a la sociedad. Entonces, es muy importante entonces cumplir con las leyes, pagar impuestos, ser miembros respetuosos, compartir justicia. Muy bien, entonces para terminar, entonces eso viene a ser la persona dentro del Estado. Cumplir las leyes, recaudar impuestos, puede exigir a sus miembros lo necesario para el desarrollo de un país. Entonces, nosotros como persona tenemos que cumplir todos esos deberes y derechos y vivir pues con buenos valores, ¿no? Dentro de la sociedad. Muy bien, entonces esto ha sido parte de la explicación de lo que respecta a la persona humana, desde dónde nace, de qué está formado, qué concepto se refiere a persona humana, ¿no? Y qué significa en el aspecto científico Homo sapiens. Muy bien, entonces aquí te comparto algunas preguntas de retroalimentación. ¿Qué significa la persona humana? Este concepto está aquí, ¿ya? O vamos desarrollando un momento todo, tenemos tiempo. Anote entonces la primera pregunta, ¿qué significa la persona humana? Anote en su cuaderno, por favor. Voy a preguntar ya a algunos alumnos que los estoy viendo en cámaras, ¿ya? Algunos están atentos, algunos no. Ya, anote la primera pregunta, ¿qué significa la persona humana? Vamos a desarrollarlo en el aula, ¿ya? A ver, ¿quién desea opinar? ¿Qué significa la primera pregunta? Con nombre y apellido. Primero, a ver, ¿quién lo puede decir? ¿Qué es realmente la persona humana? ¿Alguien lo puede deducir? ¿Qué es persona humana? Está en el PDF. Si lo ha descargado, lo puede ver ahí. Muy bien, entonces, ya, ahora sí, me están observando, ¿no? Ya.